Bueno, en esta segunda parte de la clase 4 vamos a comentar lo del decaimiento gamma, que era lo que faltó antes. Vamos a hablar después de familias radiactivas, de reacciones nucleares y de algo que es muy importante, que son las cantidades que se mantienen fijas, se denominan cantidades conservadas, en las reacciones nucleares, porque esas cantidades de alguna forma me van a permitir saber si el proceso se puede dar o no. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a arrancar con todo eso. Bueno, vamos a hablar ahora del decaimiento gamma que nos había quedado. Y vamos a empezar diciendo primero que, así como cuando vimos en la primera clase cómo se comportaban los electrones en el átomo, que era como que en el átomo había ciertos niveles posibles de energía para los electrones, y después esos electrones, cuando hacían saltos entre un nivel y el otro, emitían ese paquete de energía, ese cuanto de energía. Bueno, en el núcleo pasa lo mismo, algo análogo, con los nucleones. Es decir, uno puede pensar que en el núcleo también hay como niveles de energía que tienen cierta separación. La separación es mucho más grande que en el caso de los niveles de energía electrónicos en el átomo. ¿Por qué? Porque estos niveles de energía en el núcleo son los niveles de energía que corresponden a la fuerza fuerte o a la fuerza nuclear, digamos, que es un residuo de esa fuerza fuerte. En cambio, en el caso del átomo y los electrones, esos niveles de energía corresponden a niveles relacionados con la energía electrostática, también la energía de repulsión eléctrica, de atracción eléctrica entre el núcleo y los electrones. Y esas energías, ya dijimos que en el caso de la energía eléctrica o electromagnética, la intensidad es mucho menor a la de la energía nuclear. Así que por eso en el caso de los nucleones, los niveles de energía están más separados que en el caso de los electrones en el átomo. Bueno, ¿cómo se sabe o cómo se puede saber que esto es así? Es decir, que los nucleones dentro del núcleo atómico están en ciertos niveles de energía. Bueno, porque cuando se emite en un decaimiento alfa, se emite una partícula alfa, resulta que aparecen ciertos valores de energía. Por ejemplo, este valor de energía, no aparecen valores de energía de acá intermedios. Por ejemplo, en este dibujo, en el eje vertical están el número de partículas alfas emitidos, en el eje horizontal está la energía cinética con la que salen esas partículas, y lo que se ve que la mayor parte de las partículas salen con este valor de energía cinética. Bueno, ese valor de energía cinética corresponde a la diferencia de energía entre dos niveles de energía del núcleo. Bueno, entonces lo que puede suceder, ahora olvidemos el decaimiento alfa, que lo que me muestra el decaimiento alfa es que efectivamente los nucleones tienen ciertos valores discretos de energía, no cualquier valor. Hablemos ahora del decaimiento gamma. Acá vemos un ejemplo donde un núcleo de boro 12, o sea, un núcleo de boro, por ejemplo 11, al cual se le metió un neutrón, decae por emisión beta menos. Recuerden que en el beta menos un neutrón se transforma en protón. Entonces, en este decaimiento, el boro 12 pasa al carbono 12.
Fíjense que el carbono 12 tiene número atómico 6, acá tenía número atómico 5, porque como dije, se ha transformado un neutrón en protón, entonces aumenta en 1 el número atómico. Pero claro, en este decaimiento beta, resulta que el carbono queda en un estado excitado, e inmediatamente después del decaimiento beta, ese estado excitado va a relajar al estado fundamental del carbono 12, emitiendo un rayo gamma. O sea, recuerden que el rayo gamma es una onda electromagnética como la luz, nada más que muchísimo más energética, ¿no? Muchísimo más. Recuerden que la luz, no sé, el color violeta o los colores más energéticos de luz, son fotones que tienen unos electronvoltios de energía. Mientras que acá el rayo gamma emitido tiene 4 millones de electronvoltios, ¿está bien? Entonces, este es un procedimiento, un decaimiento posible del boro 12, caer con una emisión beta, pero termina en un núcleo excitado que después decae al estado fundamental con una emisión gamma. Es decir, esto es el decaimiento gamma. Bueno, también este núcleo de boro puede decaer directamente un carbono 12 mediante una emisión beta directa, sin hacer una transición gamma. Pero bueno, eso no importa. Este era un ejemplo que quería mostrar, o donde se quería mostrar que un núcleo cae a otro y ese otro puede estar excitado y después recién relajar mediante una emisión gamma. El boro 12 pasa al carbono 12 en su estado fundamental mediante este proceso o mediante este otro proceso. Cada uno de estos procesos tiene una probabilidad de suceder. Está bien, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Era simplemente para comentar un ejemplo donde hay un decaimiento beta. Bueno, simplemente eso. Entonces, en el caso de un decaimiento gamma, que es decaer emitiendo un rayo gamma, el núcleo conserva tanto su número másico, o sea, el número de nucleones, como el número atómico, el Z, pero simplemente en este estado esos nucleones están excitados, mientras que cuando decae emitiendo un rayo gamma, vuelve a un estado fundamental, de mínima energía, digamos. Bueno, acá está el caso del boro, que mencionamos recién, donde pasa carbono 12 mediante una emisión beta, por ejemplo. La beta era emitiendo un electrón y un antineutrino, y después este núcleo que queda, carbono 12 excitado, relaja al carbono 12 en estado fundamental emitiendo un rayo gamma. O sea que esta última parte es un decaimiento gamma. Bueno, mediante este tipo de decaimiento resulta que uno puede pasar de un núcleo a otro núcleo. Entonces, la radiactividad natural es justamente una manifestación de estos procesos de decaimientos, y también lo es la radiactividad artificial, donde decaen elementos que no existen en la naturaleza, que son producidos en el laboratorio, núcleos que no existen en forma natural y son producidos en el laboratorio. Entonces, el tema es que todos los elementos radiactivos se pueden generar a partir del decaimiento, o sea, mediante alguno de estos decaimientos que nosotros vimos, alfa, beta menos, beta más, captura electrónica, decaimiento gamma, se pueden generar a partir de 4 elementos, digamos. Del uranio 238, del 235, del torio 232 o del neptunio 237. Y este está puesto en rojo porque el neptunio ya no existe más en el planeta Tierra. Existirán trazas de esto, pero ya se desintegró porque tiene un tiempo de vida
de desintegración que es muy inferior al tiempo de vida que ya está viviendo nuestro planeta. Entonces esto ya prácticamente desapareció del planeta. Entonces está en rojo porque, bueno, el neptunio se lo puede generar artificialmente en un acelerador de partículas, en un reactor. Bueno, entonces cada conjunto de nuevos elementos que van apareciendo, por ejemplo, a partir de este, o a partir de este, o a partir de este, o a partir de este, se denominan las familias radiactivas de estos elementos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, del uranio 238 va decayendo y se van formando un montón de otros elementos. Entonces, todos esos elementos constituyen la familia radiactiva del uranio 238. Lo mismo en el caso del 235 o de estos dos. Bueno, ahora vamos a mostrar algunas familias radiactivas para que vean de qué se trata esto. Bueno, acá están las familias del uranio 238 y la del uranio 235, por ejemplo. Bueno, menciono la del 235 porque lo veo más que en esta que salió muy chiquito la letra. El uranio 235 decae por un proceso de decaimiento alfa y se transforma en torio 231. Después el torio 231 decae por beta menos y se transforma en paladio 231. Y así sucesivamente. Fíjense que llega un momento donde, por ejemplo, el paladio se transforma en actinio mediante un decaimiento alfa, y el actinio se transforma en torio o en francio, pero en cada proceso de decaimiento, por ejemplo el decaimiento beta, en este caso tiene esta probabilidad de suceder, mientras que el decaimiento alfa tiene solamente esta probabilidad. O sea, es mucho más probable que el actinio se transforme en torio mediante un decaimiento beta menos a que se transforme en francio mediante un decaimiento alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces así uno va obteniendo todos los sucesivos elementos radiactivos hasta que llega en este caso el plomo 207, que ya es estable. Estable significa que tiene un periodo de desintegración tan grande que no se desintegra prácticamente. ¿Está bien? Bueno, los elementos entonces, todos los elementos que están acá en esta lista, entonces constituyen los elementos de la familia radiactiva del uranio 235. Lo mismo en el caso del 238, ¿no? Y tenemos dos familias más que ahora mostramos. Bueno, la familia del torio 232, que decae con alfa y pasa a radio, el radio decae con beta menos y pasa a actinio, y así sucesivamente. Y acá otra vez, una vez llegado el bismuto decae con una probabilidad del 64% con un decaimiento tipo beta menos, o si decae con alfa tiene una probabilidad de hacerlo del 35-36% más o menos. Si decae con beta menos termina en polonio, y si decae con alfa termina, bueno, en titanio, creo, 208. Y aquí la familia de Neptunio 237, que como dije antes, este elemento desapareció del planeta, porque el Neptunio, fíjense que tiene un tiempo de vida medio de unos 2 millones de años, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años, o sea, ya prácticamente no existieran trazas de este material. Pero esto se puede generar en los laboratorios bombardeando otras cosas. Como antes, todas estas decaimientos terminan en un elemento estable que prácticamente no se desintegra, que no es radiactivo, que no decae ni con alfa, ni con beta, ni con gamma, ni con captura electrónica, ni con nada. Y acá en el caso del torio 232 termina en el plomo 208. Bueno, esas son fundamentalmente las 4 familias que tenemos. Bueno, además de hablar de desintegraciones o decaimientos, que es lo que le pasa a un núcleo solito, digamos, que decae por algún mecanismo, también podemos hablar de reacciones nucleares.
En el caso de reacciones nucleares, lo que se hace es hacer impactar una partícula contra un núcleo y eso genera algo. No sé, puede ser que el núcleo X se parta y se forme un núcleo Y y salga otra partícula, así en general, ¿no? También esta reacción es notada de esta forma. El núcleo X con la partícula que le llega reacciona de alguna manera y se genera una partícula B y un núcleo nuevo, Y. Bueno, se define en este proceso una energía que se llama energía de reacción, que está definida como marca K. Y fíjense una cosita, ¿no? Si la masa inicial, que es toda esta, la masa inicial es la masa, estos son masas de reposo, o sea, la masa de reposo del núcleo X y la masa de reposo de la partícula A. Si esto es mayor que la masa de reposo final, bueno, quiere decir que hubo una pérdida de masa, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben que si desaparece masa es porque eso se transforma en energía. ¿Está bien? Bueno, entonces la energía de reacción, esta Q, es justamente eso. Es la energía que aparece debido a una posible pérdida de masa. Bien, pero en ese caso, si Q es positiva, o sea, si efectivamente hay una pérdida de masa, o sea, si esto es más grande que esto, entonces toda esta cantidad es positiva, se dice que se trata de una reacción exotérmica. Esto significa que se genera energía. Pero podría ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que el producto final tenga más masa de reposo que el inicial. Claro, eso pasaría únicamente si la partícula con la que uno bombardea tiene una determinada energía cinética que tiene que ser más grande que Q. Esto después lo vamos a decir con más precisión, pero por ahora vamos a decir simplemente esto, que si esta cantidad es negativa, entonces la reacción es endotérmica, pero que esa reacción solo puede producirse bajo ciertas condiciones, que es cuando la partícula incidente, lo que acá está llamado A, la partícula que va a golpear a esta, digámoslo así, tiene una determinada energía cinética que como mínimo tiene que ser igual a esa Q. ¿Está bien? O sea, en el proceso endotérmico no se genera energía a partir de la masa que falta, sino que la cosa es al revés, ¿no? Uno tiene que poner algo energético y eso se va a perder esa energía porque se va a transformar en masa, digamos. ¿Está bien? Bueno, un caso particular de reacción nuclear es lo que se denomina dispersión, que se clasifica como dispersión elástica o inelástica. También a la dispersión en inglés se la denomina scattering, se la conoce con ese nombre. Bueno, en una dispersión es una reacción nuclear donde, como se muestra en este caso, la partícula A es la misma que la partícula B y por ende X, que era con el que reaccionaba esta partícula, el X final no cambia. O sea, la partícula incidente y el núcleo reaccionan, como se ve en este dibujo, donde simplemente la reacción consiste en que la partícula incidente desvía su trayectoria, pero eso no cambia ni a la partícula incidente, ni tampoco al núcleo involucrado. Bueno, se dice que la dispersión es elástica si la energía cinética antes de que se produjera la reacción, o sea, cuando esta partícula está, por ejemplo, muy lejos del núcleo, si uno tiene la energía cinética
total, es decir, la energía cinética de la partícula más la del núcleo, eso me da el mismo valor que en el estadio final. O sea, cuando ya, por ejemplo, la partícula se alejó del núcleo, si uno suma la energía cinética de la partícula más la del núcleo, me da el mismo número que la energía cinética inicial. E inelástica se denomina cuando la energía cinética final, o sea, en este caso, es más chica que la energía cinética inicial. Siempre hablamos de energía cinética inicial o final del sistema. Eso significa, la energía del sistema es la energía de la partícula más la energía del núcleo. Bueno, en todas las reacciones nucleares hay cosas que se mantienen fijas. En física eso se le denomina cantidades conservadas. ¿Qué es lo que se mantiene fijo? Bueno, una de esas cosas que se mantiene fija es la energía del sistema. La energía del sistema antes de la reacción, o sea, si el sistema antes de la reacción es este, es igual a la energía del sistema después de la reacción, o sea, la energía de esto. Quiere decir que la energía de la partícula A más la energía del núcleo que inicialmente teníamos, tiene que ser igual a la energía del núcleo restante, del núcleo final, digamos, más la energía de la partícula B. Ojo que esta energía no es la que denominamos antes energía de reacción, ¿no? Por ejemplo, la energía de la partícula A es la energía total de ella, es decir, la correspondiente a su masa, es decir, la energía de reposo, masa por la velocidad de la luz al cuadrado, más la energía cinética. Y lo mismo la energía del núcleo, ¿no? Como ustedes ya saben, la energía del núcleo se calcula como su energía de la masa de reposo más la energía de ligadura. Bueno, lo mismo para este lado, ¿no? La energía del núcleo I es la energía total, es decir, la energía de su masa de reposo más la energía de ligadura y después hay que sumar la energía de la partícula B. Y a todas estas cosas, si el núcleo X, por ejemplo, se moviese además, habría que sumar la energía cinética del núcleo, lo mismo acá en el núcleo I, ¿no? O sea, esta es energía total. Bueno, otra de las cosas que se mantiene fija es lo que se denomina cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, por ejemplo, del sistema inicial, que es este, es la suma de las cantidades de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento de la partícula A más la cantidad de movimiento del núcleo. Donde estas cosas, bueno, si uno, digamos, no tiene las partículas y los núcleos mucha velocidad, uno podría apelar a la mecánica común, es decir, la no relativista, y decir, bueno, la cantidad de movimiento de una partícula de masa m se la denomina con la letra P, y es simplemente la masa por la velocidad. De eso se trata. Bueno, acá en este vemos un ejemplo donde esta es la situación inicial. O sea, una partícula de masa m se acerca con una velocidad v1 contra un núcleo de masa m grande. Y esta es la situación final. La partícula salió para allá con esta velocidad v1' y el núcleo se movió para acá abajo con esta velocidad v2. Y si estamos en la mecánica común y resulta que estas cosas, esto y esto no tienen velocidades muy altas, o sea, velocidades muy altas son velocidades cercanas a la de la luz. La luz viaja a 1000 millones de kilómetros por hora, así que a eso son velocidades altas.
bueno, uno plantea la conservación de la cantidad de movimiento de la mecánica común, de la mecánica no relativista. La cantidad de movimiento inicial de este sistema, claro, si yo supongo que el núcleo está ahí quieto, la cantidad de movimiento inicial es simplemente la cantidad de movimiento de la partícula que se acerca, o sea, es masa por velocidad. Y la final, bueno, es la masa esta por la velocidad que tiene, es este término, eso sumado vectorialmente, a la masa de la partícula chiquita por su velocidad, que es v1'. ¿Está bien? Este es un vector y esto también, porque, por ejemplo, esto es un número, la masa es un número positivo multiplicado por un vector, y eso es un vector. Así que estas cosas se suman como se suman vectores. No sé, con la regla de paralelogramo, si quieren, ¿no? Poniendo este vector acá a continuación de este y haciendo la regla de paralelogramo me da el vector resultante. Bueno, el vector resultante tiene que ser igual a, en este caso, m chiquita por v1, que es la cantidad de movimiento inicial. Bueno, como antes se mencionó, cuando hablamos de un proceso endotérmico, bueno, habíamos dicho que la partícula que llegaba tenía que tener una cierta energía mínima, Bueno, uno utilizando que la cantidad de movimiento en un proceso de reacción nuclear se mantiene fija, la cantidad de movimiento del sistema, no es difícil demostrar que esa energía mínima que debería traer la partícula incidente, esa energía cinética, tiene que ser como mínimo este valor. O sea, la energía mínima es esto. Es la energía de reacción. Recuerden que la energía de reacción es la masa faltante o la masa sobrante, porque era la diferencia de masas del sistema inicial menos el final, por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso era Q. Bueno, por este número, donde ma es la masa de la partícula incidente y mx es la masa del núcleo sobre la cual va a impactar esa partícula. ¿Está bien? Entonces, si la partícula incidente tiene una energía más chica que esto, bueno, no se puede producir la reacción nuclear. Esto es en el caso endotérmico. Bueno, no vamos a demostrar acá de dónde sale esto, seguramente en la práctica se puede hacer el ejercicio, pero hay que acordarse de esto o tenerlo en cuenta. Bueno, además en toda reacción nuclear se conserva el número másico, lo que se llama número másico, es decir, el número de nucleones. Si uno tiene la partícula A formada por A nucleones, A1 nucleones y Z1 protones, y la partícula X o el núcleo X contra el cual golpea esta o contra el cual reacciona esta, tiene estos números, o sea, tiene A2 como número de nucleones y Z2 protones. Bueno, y de eso se pasa a estos dos núcleos finales. Resulta que si yo sumo A3 con A4, me da el número de nucleones de estas dos cosas juntas. Ese número tiene que ser igual al número de nucleones de estas dos cosas del principio, o sea, A1 más A2, que es lo que dice acá. Lo que está diciendo esto simplemente es que en estos procesos nucleares que nosotros estamos estudiando, las energías son altas, pero no son tan altas como, por ejemplo, para destruir a los nucleones. O sea, para, por ejemplo, despedazar a un protón o a un neutrón y transformarlo en otra cosa. ¿Eso sucede? Sí, claro que sucede. Sucede en los aceleradores de partículas, en los grandes aceleradores donde se hacen chocar los protones o los neutrones de frente, digamos. Se alcanza una energía que lo despedazan. Entonces, en ese caso,
obviamente en esa reacción no se mantiene el número másico, el número de nucleones, ¿eh? Pero nosotros acá estamos viendo las reacciones nucleares, que son de menos energía que ese tipo de reacciones. Bueno, y otra cosa que se conserva, se mantiene siempre fija en las reacciones, es la carga eléctrica. Por ejemplo, miremos esta reacción. En esta reacción un núcleo de carbono 14 pasa a nitrógeno 14 mediante una emisión beta menos. Y bueno, como ustedes saben, en el beta menos se emite un electrón y un antineutrino. Pero si ahora uno suma, por ejemplo, la cantidad de carga eléctrica que tiene todo esto, tengo 7 cargas positivas, una negativa, y esto no tiene carga eléctrica. O sea que en realidad tengo 7 menos 1, 6. Y bueno, de este lado también tengo 6 cargas positivas. Entonces la carga eléctrica total se mantuvo fija. Lo mismo acá. Esta es una reacción que sucede dentro del Sol, donde el hidrógeno se junta, bueno, 4 moléculas, 4 átomos de hidrógeno se juntan con 2 electrones y aparece helio, neutrinos y rayos gamma. En todo este proceso, fíjense cuántas cargas tenemos, por ejemplo, de este lado. De este lado tenemos cada átomo de hidrógeno, cada núcleo, tiene un protón solamente. Entonces acá tengo 4 protones, porque tengo 4 núcleos. Entonces tengo 4 cargas positivas. Pero acá tengo 2 electrones, o sea, le tengo que restar 2 cargas negativas. Entonces, en definitiva, esto me queda con 2 cargas positivas. Y de este lado tengo 2 protones, o sea, 2 cargas positivas. Esto no aporta carga porque el neutrino no tiene carga y el rayo gamma tampoco. Bueno, y lo mismo en esta reacción, donde un protón se fija al aluminio 27 y se produce silicio y un neutrón, ¿no? Fíjense cuántas cargas positivas tengo de este lado. Una por el protón y 13 protones más tengo en el aluminio. O sea, en total tengo 13 más 1, 14 cargas positivas. Y acá tengo 14, porque el neutrón no tiene carga positiva, es neutro. O sea que la carga eléctrica en todas las reacciones nucleares se mantiene fija. Bueno, recalquemos entonces que estas cantidades conservadas son muy importantes porque me permiten saber si la reacción nuclear puede darse o no. Si no se mantienen las igualdades que mostramos antes, de conservación de energía, de conservación de cantidad de movimiento, de conservación del número másico y de conservación de la carga, quiere decir que esas reacciones nucleares no pueden darse o están mal escritas, ¿no? Bueno, por eso ahí su importancia, digamos.